Los ojos son un órgano bien importante, entonces generalmente yo les digo una frase bien chistosa ahí en consulta, le digo a los ojos se tallan con los codos y los pacientes le hacen así y se quedan. Pues no se puede. Le digo, pues no se deben de tocar, los ojitos no se tocan. Entonces, ¿cuándo has visto un conejo con lentes? Porque ellos comen mucha zanahoria. El 80% de la información pasa por los ojos. Entonces, es alguien que generalmente veía y llega a perder la visión, pues prácticamente las personas se entristecen mucho o llegan a tener problemas de depresión y a veces... El podcast Edgar Ornelas. Bueno, bienvenidos a el episodio 5. El día de hoy con un invitado muy especial. Es una persona a quien conozco y pues he sido su paciente. Así es. Él es Eduardo Tafolla y pues él se dedica a no sé si lo voy a decir bien, optometría, oftalmólogo. No sé cuál sea la diferencia. Okay. El logista. El oculista. Entonces, pues bueno, mi nombre es Edgar Eduardo Tafolla. Yo soy licenciado en optometría. Lo que me platicaba ahorita Edgar entre el término adecuado de diferenciar entre lo que es optometrista y oftalmólogo. El optómetra o el optometrista es el profesional visual capacitado para diagnosticar todo lo que se denomina como patología de segmento anterior o infecciones hasta córnea, conjuntiva, que son las partes anteriores del ojo. Y el oftalmólogo es quien realiza todos los procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico también para el cuidado visual. Diferencia principal, son dos carreras que van de la mano o están unidas entre una y otra. La diferencia prácticamente es el manejo quirúrgico del oftalmo y nosotros somos el primer microfiltro generalmente para el diagnóstico de la salud visual. Edgar ha sido mi paciente por situaciones de uso de lentes. Toda la vida he usado anteojos Edgar. Entonces, pues, básicamente nos conocemos desde la adolescencia. Él es uno de los mejores amigos de mi hermano y hoy me invitó a su podcast. Le mandamos saludos a Ociel. Le mandamos saludos a Ociel y a toda la familia. Entonces, hoy estamos en esta entrevista o podcast que es el término adecuado ya o nuevo término que le están denominando a esta situación. Entonces, Edgar, tú dime a ver en qué podemos platicar. Pues me gustaría comenzar a que nos platiques por qué elegiste esta profesión. Fíjate, mira, es algo padre. Dicen que todas las situaciones o los caminos están destinados. Yo hice examen en ambas universidades, en la universidad, en la UDG, hacia la carrera de medicina, y acá en Aguascalientes, por no ser una zona aledaña, elegí una carrera de ciencias de la salud también relacionada con la misma situación, que era lo que me llamaba a mí la atención. Entonces, al obtener los resultados, entré a la Universidad Autónoma y pues valoramos la situación de la carrera, de que me gustara, y gracias a Dios hasta ahorita ha sido la mejor elección. La verdad es una carrera que te gusta, que aprendes, que puedes hacer mejorar al paciente desde el momento que ya tú le pones el anteojo. Eso es una mejoría ipso facto al momento. Entonces por eso me agradó tanto esta carrera. Es una carrera muy, muy benévola en ese sentido. Nada más hay que cuidarla y hay que cuidar a los pacientitos. ¿Y alguna experiencia que hayas tenido en la universidad que te haya como convencido de sí, esto es lo mío? Pues fíjate que en esa situación todas las personas que entraron en mi generación a la universidad, todas las familias, como que es una carrera que no se da tanto a conocer, más que casi todos los alumnos o tenían algún familiar o eran dueños de negocios de óptica, entonces casi todos ya sabían de lo que se trataba. Entonces yo sí llegué un poco a la carrera así como que, pues no conocía que el tipo de negocio o el tipo de consultorio, tú lo puedes tomar en ambas partes, porque es una carrera de ciencias de la salud en la cual es muy, muy, muy bondadosa, si tú la sabes trabajar de manera respetuosa. Pero sí, hasta que estuve dentro de ahí me di cuenta de lo padre que era hacer mejorar. Y en cuanto a alguna situación dentro de la universidad para que me recuerde mucho de haber hecho mejorar, pues nos tocaron bastantes casitos ahí en la uni, de personas de escasos recursos, en los cuales nosotros, para poder practicar, nosotros les pagábamos a las personas
para poder hacerles los diagnósticos, situaciones de los lentes. Entonces, para poder obtener nosotros pacientes, pues nosotros teníamos que hacer el equipo y pues nosotros tratar de apoyarlos con los costos, porque generalmente quienes van a los consultorios de las universidades van por un buen diagnóstico y situaciones también de costo principalmente. Sí. Entonces, pero sí, o sea, actividades muy bonitas. Y creo que, bueno, en este tipo de situaciones es donde hay personas que valoran mucho cuando tienen pues, la necesidad de acercarse a este servicio. Sí, de hecho, sí. En esa situación recuerdo una pacientita que nos sirvió fue uno de los casos pues, más difíciles porque esta muchacha tenía anisometropía. Anisometropía significa que tiene diferente graduación en cada ojo, tenía estrabismo y requería también terapia visual. Entonces fue uno de los pacientes más completos porque prácticamente vimos todas las áreas clínicas con ella, que fue estrabismo, lente de contacto y terapia visual. Entonces fue un paciente difícil pero muy completo. Entonces sí la recordamos con mucho cariño a esta pacientita. ¿Cuál es la diferencia entre miopía y astigmatismo? Okay. Si algunas sean hereditarias o algunas se van dando o cómo empeoran. Ok, mira, generalmente lo que determinamos, los estados refractivos se dividen generalmente, son 3, adicionado a la presbicia o la insuficiencia de visión cercana después de los 45 años. Hablamos del miopía, que es la deficiencia o el problema de visión lejana. Eso generalmente es un 80% de la población. Generalmente ellos no ven de lejos, de cerca todavía alcanzan a compensar. ¿El factor genético tiene que ver con la miopía? Sí. El astigmatismo, ¿cuál es la diferencia? El astigmatismo casi siempre se puede producir por la curvatura de la córnea. Las personas ven con sombritas, generalmente como con una situación de aberración, como si vieran las cosas sombreadas. Uh-huh. Y ellos, su dificultad visual se traduce que batallan para ver de lejos y ver de cerca. La tercera, que es un porcentaje más bajo, son los de los hipermétropes. Generalmente los hipermétropes tienen insuficiencia de enfoque en cerca y en lejos todavía alcanzan a ver. Entonces, generalmente este tipo de pacientes no son diagnosticados de manera oportuna porque casi siempre, como están viendo de manera regular, digamos, hay menos síntomas que un paciente miope. Un paciente miope generalmente cuando no ve de lejos, rápido lo nota y se atiende. Sí. Entonces, y la presbicia es la insuficiencia de visión cercana después de los 45 años. Esto generalmente le denominan el término vista cansada, pero generalmente a mí no me gusta. Es cuando tenemos que si estamos leyendo y vemos personas que están como que retiran el brazo. Retiran para ver. Bueno, generalmente les comentan que es la vista cansada. Generalmente yo lo denomino más a la actividad laboral, porque si hay muchas personas que llevaron algún trabajo, ya sea de oficina o un trabajo administrativo o algún trabajo de fijación visual, lo denotan más pronto. Porque esto es muy común cuando me dicen las pacientitos que generalmente no se dedicaron a situación intensa de visión, como por decir pacientitos que decían, allá mi abuelito en el rancho alcanzaba a ver bien de lejos y de cerca hasta los 90 años. Entonces sí. Yo lo denomino no tanto por la edad, sino por la actividad visual. Como todos sabemos, después del tope evolutivo, después de los 45 años, ya pensamos decrecer. Decrecer es ir bajando poco a poquito. Entonces, pues básicamente es cuidarnos. Y tener la solución óptica para poder seguir desenvolviéndonos de manera normalita, pero sí. Me gustaría que nos platicaras, Lalo, sí, cuando saliste de la universidad, tú estudiaste en la ciudad de Aguascalientes. Uh-huh. Y después te fuiste a trabajar a León. Ok, mira, generalmente yo después de que egresé de la universidad, estuve aproximadamente entre 3 o 4 meses aquí todavía en San Juan. Yo ya tenía mi consultorio de manera particular en casa de mis papás, pero yo no me quería quedar con esa situación de solamente venir y ya representarme, sino que quería venir a pegar con tubo, a darle a la situación del emprendimiento y tener los mejores equipos, tener la mejor capacitación. Entonces, en ese entonces me salió una oportunidad de trabajar en la ciudad de León. Me fui para León, fui aceptado en el trabajo. Fue para un negocio que se llama Ópticas Eugenia en la ciudad de León, Guanajuato. Me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Trabajé prácticamente 5 años en donde se me permitió desenvolverme en cuanto a las áreas mercantiles, porque te voy a ser bien sincero, tú sales preparado clínicamente bastante bien,
pero la situación de mercadotecnia, ventas, administrativas, la verdad en la universidad eso no te lo enseñan, eso lo vas aprendiendo conforme vas rodando en la vida, la experiencia de vida. Entonces yo lo denomino y le mando saludos a Benjamín Espinosa, quien me brindó la oportunidad de conocer ese mundo del top elite, de las marcas, del top elite de los productos premium. Entonces les agradezco mucho a ellos que formaron parte de mi formación como optómetra. Entonces sí, ahí manejaban desde las mejores marcas, que yo en mi vida había conocido una marca de casas relojeras que valían, no sé, 35,000 pesos un lente. O sea, yo en mi vida sabía que iba a valer tanto un lente de sol o un lente oftálmico. Entonces sí, les agradezco mucho la forma de trabajar. Y pues fuimos aprendiendo y decidimos independizarnos como tal. La vida generalmente te va moviendo a independizarte, a forjar y a buscar pues básicamente lo tuyo. Lo cual yo se lo planteé desde el principio a mi jefe. Le dije, mira, yo tengo mi consultorio, nada más yo ocupo que me digas qué días descanso y a partir de ese día que yo descanse, no me lo muevas, yo ese día trabajo en mi negocio. Él aceptó y pues la verdad duramos 5 años trabajando bastante bien. Entonces decido yo independizarme y pues regreso yo para acá después de que se casa uno. Es difícil estar la vida yendo y regresando, aparte por situaciones de evitar un accidente, porque sí, manejaba prácticamente en la noche, ya de recién casado iba y regresaba prácticamente a la ciudad de León, y sí era cansadón, y evité unos accidentes. Entonces preferí ya, por el número de volumen de pacientes también, o sea, yo descansaba un solo día y ese mismo día yo atendía, no sé, 10, 12 pacientes, y la verdad yo siento que estaba decreciendo mi calidad en cuanto a atención, y decidí ya independizarme como tal. Y pues aquí estamos. Así es. No, pues muy bien, pues muchas felicidades. Y bueno, pues, ¿ya cuánto tiempo tienes con...? Ahorita aquí con el negocio ya tenemos el consultorio ya dado de alta el negocio como tal. Prácticamente vamos para 7 años. Vamos para 7 años ya con el consultorio. De hecho, pues próximamente estamos por mudarnos a nuevas instalaciones donde vamos a ofrecer más servicios clínicos para poder pues seguir en la situación de emprendimiento y dar una mejor atención de salud para los mismos pacientes, en los cuales vamos a contar con laboratorio, dentista, servicio podológico, médico. Entonces, a seguirle. Muy bien. A seguirnos preparando y a seguirnos dándole en este camino. Muy bien, pues muchas felicidades por esa iniciativa. No, muchas gracias, Edgar. Y me gustaría preguntarte, en tu experiencia, sí, Edgar, ¿cuáles situaciones has visto en tus pacientes? Bueno, vamos a la más conocida que se ha dado, la situación más conocida que se ha dado en los últimos años, que es el uso de los celulares, el uso de las pantallas. ¿Cómo has visto estas afectaciones? Porque creo que a ti te tocó como esta parte de brincar de los celulares tradicionales que tenían botoncitos a los smartphones, y pues ya dedicamos bastantes horas al día a ellos. Todos ya ahorita la verdad dependemos de 1 o 2 celulares al momento de estar trabajando, y te lo digo porque pues nos tocaron desde los Nokia monocromáticos de prácticamente pantalla verde con negro hasta los smartphones más actualizados. Sí, fíjate que la situación, así como han ido evolucionando situaciones o descubrimientos nuevos en la ciencia, también han salido nuevas afectaciones visuales. Después todo lo manejamos, y ahorita te voy a ser bien sincero, antes de la pandemia, después de la pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente fue un cambio radical para todos, no solamente para los negocios, también para el cuidado. Incluso las clases en línea, o sea, exacto, aumentale 2-3 horas, o el trabajo en línea, el trabajo desde casa. Ya son otras 2-3 horas adicionales a tu celular, a una pantalla para trabajar o estudiar. Exacto. Entonces, pues mira, básicamente lo que cambió fue principalmente los tipos de materiales. Bueno, se descubrió que generalmente después de la pandemia, como todo mundo aumentó al momento que estuvimos usando demasiadas horas de uso el celular o pantallas, emiten una radiación que generalmente denominamos radiación de luz azul.
la cual no existía el material antirreflejante que daba protección contra la radiación ultravioleta, pero hasta ciertos rangos de radiación. Entonces descubrieron que generalmente se comenzó a presentar degeneraciones maculares a edades más tempranas. Entonces, después de la pandemia se disparó este dato y empezaron a analizar por qué fue el dato. Entonces, todo mundo se dio cuenta que aumentaron el horario de uso de los celulares y esto producía este fotoenvejecimiento de la luz. Entonces, si te fijas, ya ahorita esta tecnología de antirreflejante con protección de luz azul lo existen muchísimas marcas. Así como existen marcas, existen calidades. Pero básicamente es la protección de la luz que emite el celular. De hecho, los nuevos celulares, no sé si has observado que generalmente vienen con una opción que se llama descanso visual. Sí. El descanso visual generalmente se ve como un teñido o un ambarizado en la parte de las pantallas, que es básicamente el tratamiento que traen las micas al momento que traen el antirreflejante de protección azul. Como lo comento, hay micas que se notan más, micas que se notan menos. Eso depende de la calidad y costo. Por eso también podemos encontrar productos a un costo muy, muy bajo y micas que generalmente vienen con una tecnología mayor, un margen de protección mayor, que obviamente toda su situación de investigación tienen un costo mayor. Entonces, aquí lo que les recomiendo que sean micas de buena calidad, principalmente. Muy bien, porque bueno, pues de alguna manera... sí hay ciertos uso del celular que sí lo podemos disminuir, pero hay otro que, bueno, por cuestiones laborales o educativas, pues tenemos que estar ahí. Entonces, pues un buen lente, una buena mica, pues nos puede ayudar a protegernos. Sí, de hecho ahorita me recuerdas mucho a tu caso que le digo, pues Edgar se dedica a edición. Sí. Edición de videos, edición de computadora, entonces pues, él se dedica a esto. Yo tengo que proteger a mi paciente para que tenga una mejor calidad de vida y evitar que tenga algún daño en sus ojos. Entonces, recomendarle el mejor material. ¿Por qué? Porque él es su medio de vida. A personas o a niños, te voy a ser bien sincero, menores de 2 años no se les recomienda el uso de tabletas. ¿Por qué? Porque generalmente empiezan con situaciones de problemas del neurodesarrollo. Ya está investigado ahorita. Yo no soy un experto en el área, pero sí generalmente el uso de tableta a edades tempranas se ha diagnosticado que da problemas en el neurodesarrollo. Entonces los niños no tienen el mismo desarrollo normal de un niño neurotípico o de un niño que no tenga ningún padecimiento. Entonces sí el uso de tabletas también nos ha cambiado hasta al momento de que ahora nosotros ya somos padres y también ya nos ha cambiado al sentido de que generalmente ya le quieres dejar a la tableta que para que esté tranquilo. No, ese es los peores errores que se pueden tener. Entonces, un niño menor de 2 años no tiene por qué tener estimulación a través de un celular o algo. Evitarlo lo menos posible. Porque todas las mamás piensan que mi niño de 1 año ya le pica la tableta y esto. No, la verdad, eso no lo recomiendo yo como tal. Pero sí, generalmente nos puede nosotros ayudar mucho en la función visual cuando hay niños que necesitan o requieren tratamientos visuales o terapias, se pueden utilizar, pero con ciertos horarios y ciertas restricciones. Pero sí. Muy bien. ¿Y alguna recomendación que nos puedas hacer en cuanto, por ejemplo, los tiempos de uso de la pantalla? ¿Cuál pudiera ser el tiempo máximo en el que pudiéramos estar? No sé, hay, por ejemplo, una creencia de que se calienta la vista y salimos a la calle y este cambio de temperatura nos podemos hacer también después una situación sobre los mitos y leyendas sobre cuidar y cuidarte, que se te va a calentar la vista y te va a producir esto o te va a producir un derrame. Pues mira, básicamente hay una materia hay un temario que se llama ergonomía visual. La ergonomía generalmente es trabajar a las distancias completas, trabajar en los horarios que deben de ser. Generalmente distancias, un aparato electrónico, un celular, todo el mundo debemos de utilizarlo entre 30 o 40 centímetros. Hay muchas personas que lo acercan demasiado. Eso generalmente hacen que haga esfuerzo su sistema acomodativo y puede dar por secuela, pues aumentar un poquito su graduación. Entonces se recomienda que mejor sea 40 centímetros, una postura holgada o derechita, generalmente no más de 2 horas en el aparato electrónico, dar descansos de 10 minutos aproximadamente por 2 horas de uso. Entonces generalmente seguir estos cuidados para no evitar, mejor dicho, que suba la prescripción o que el paciente presente
daños a través del uso del celular. ¿Qué otra situación has visto en tus pacientes que puedes, que tal vez con alguna recomendación, digo, aparte del uso de los celulares, pueda uno cuidar o prevenir? Por ejemplo, en ocasiones nos tocamos los ojos, nos tallamos, tenemos como esta costumbre de que hacer este tallado, y he visto yo por ahí videos en TikTok de que eso es malísimo. Sí, generalmente cuando hay un fenómeno de fricción en la situación corneal, pueden cambiar las medidas queratométricas del órgano de la córnea, y esto nos puede producir astigmatismos o hasta un posible queratocono. Entonces, generalmente yo les digo una frase bien chistosa ahí en consulta. Le digo, a los ojos se tallan con los codos, y los pacientes le hacen así y se quedan. Pues no se puede. Le digo, pues no se deben de tocar, los ojitos no se tocan. Entonces el proceso mecánico de friccionar los ojos sí produce daño, y hay estudios comprobados que nos pueden producir un queratocono. Entonces hay pacientes que tienen conjuntivitis alérgicas generalmente, o conjuntivitis vernales por cambio de estación, y la comezón es muy fuerte. Entonces generalmente estos niños llevarlos a tratamiento y evitar que generalmente se friccionen sus ojos, porque sí me ha tocado. O sea, me tocó hace poquito un pacientito que ni siquiera sabía que un ojo veía muy bien y el otro no veía nada. Entonces ya le tapo su ojito y le digo, mira, así es como se debería de ver. Y se sorprenden tanto, porque a veces generalmente yo les digo a los pacientes, siempre chéquese a ver si está viendo bien con un ojo, viendo bien con el otro, porque es muy común también esta situación que a veces existe algo de anisometropía o graduación más alta en un ojo que en otro, y no sabían que un ojo no veía ni papas. Entonces, y sí me tocó un niño, ahorita que decía sobre lo del fenómeno de rascarse, me tocó un chavito que lo había revisado yo prácticamente 2 años, y a los 2 años regresa, que porque ya no alcanzaba a ver bien, y checo yo los datos de graduación. No manches, o sea, había subido bastante, y por no cuidarse. Entonces, yo lo que siempre les digo, en el sistema visual siempre está la prevención. Nosotros lo hacemos de manera preventiva, porque todas las personas te preguntan, oiga, ¿y si me pongo los lentes ya no me va a aumentar? No, se hace para prevenir que no aumente, pero el estado refractivo va a depender de las actividades visuales que tú hagas, de la edad que tengas. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque cuando generalmente se diagnostica a un niño muy pequeño con situaciones de miopía, es casi seguro que como vamos con el uso de las tecnologías de celulares y smartphones, es muy seguro que va a aumentar esa prescripción. Al caso contrario de las hipermetropías, si ellos se cuidan, generalmente pueden llegar a haber pacientes que con hipermetropías bajas, más que nada, que pueden llegarse a quedar sin el uso de lente. Pero ya más que nada ahorita yo lo que les recomiendo es que se protejan, principalmente, que se protejan y usen un lente de buena calidad, porque sí me ha tocado situaciones de catarata por usar lentes de no muy buena calidad. Sí, justo, bueno, nos podemos encontrar en varios comercios lentes lentes oscuros. Sí. Y a veces, bueno, pues podemos como, no sé, jugar con los niños, pues que se los ponga un ratito para jugar, o hasta uno mismo, no se va uno a la playa. Fíjate que ese es un error bien común. Cuando un lente que los compras, o sea, es por eso que les invito yo a la gente a que se involucren en el momento de su compra, que pregunten a su asesor visual qué protecciones tiene la lente, si la lente tiene protección contra la radiación ultravioleta, si es una lente polarizada. ¿Por qué? Porque lo único que hacen generalmente cuando compras un lente pues de dudosa calidad es que generalmente es un lente que está entintado nada más, o un lente oscurecido nada más, y generalmente el ojito se protege más solo que con este tipo de lentes, porque al momento que nosotros entramos a una condición de luz donde está más baja, donde hay poca iluminación, nuestra pupila se dilata. Cuando nosotros nos ponemos un lente de mala calidad, que generalmente nada más oscurece esa situación, engañamos al sistema visual y hacemos que se dilate, y como no tenemos protección contra la radiación ultravioleta, pues prácticamente haz de cuenta que estamos dorando la retina. Entonces sí se les recomienda generalmente que sea un lente de buena calidad, y que acostumbren a los niños a cuidar sus lentecitos, o que lo vean como un accesorio más, ya como una parte. El celular no lo dejamos, entonces el cuidado visual yo también diría que deberían de tener la misma importancia. Yo le digo a mis pacientes, cuando generalmente ya son quienes tienen mucho tiempo usándolo, y tú no me lo negarás, que dices cartera, celular y lentes.
Entonces, para que no se nos vaya a olvidar nada prácticamente. Pero sí, debemos de hacer bastante énfasis en ese cuidado y más que nada con los niños, principalmente. Y justo, bueno, te quería hacer una pregunta aquí. Me surgió una duda. ¿Qué sucede si, por ejemplo, un niño usa, que a mí me pasó, durante primaria, usaba los lentes, ya en secundaria como que la pretensión y dejé de usar lentes? ¿Hay una afectación por suspender el uso de los lentes? Mira, generalmente, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente, al momento que no trae su ayuda visual o su anteojo graduado, lo único que puede hacer es que haga más esfuerzo visual. Como tal, o dato dióptrico que llegue a aumentar, es prácticamente casi seguro. ¿Por qué? Porque generalmente, como él no está viendo bien, batalla bastante para estar enfocando, entonces todo el trabajo visual se lo está llevando el cristalino con tal de enfocar. No sé si has notado, tú que eres miope, todos los pacientes hacen posturas o guiños al momento de que no traen los lentes, entrecierran un poquito los ojos. Este efecto es un efecto que se llama agujero estenopeico. A veces las personas no lo saben, que su cerebro lo hace de manera normal para tratar de enfocar un poco mejor. Entonces, cuando yo veo que un paciente me llega a consulta y veo que trae guiñando los ojos, pues sé que prácticamente él va a utilizar anteojos. ¿Por qué? Porque ya está compensando con sus ojos el defecto dióptrico que tiene. Entonces, generalmente sí afecta, sí. Hay pacientitos que les puede aumentar más o aumentar menos. Sí, todo eso depende de cómo se encuentre su estado visual. Y ahora, por ejemplo, otro escenario. Vamos a decir que hay una persona que está bien visualmente, que puede observar correctamente, pero trabaja en las computadoras, necesita trabajar con una tableta, o incluso a lo mejor no tiene este trabajo de estar frente a una computadora, una tableta, pero pues ya todos estamos conectados a las redes sociales. Sería importante también acudir para usar lentes de protección. Exactamente. Aquí lo denominamos a través de los estados dióptricos. Si el paciente no tiene graduación y se quiere proteger, pues prácticamente utilizamos un lente neutro que es sin graduación, pero con la protección de la radiación de luz azul y el antirreflejante para evitar esa situación de daño, porque principalmente el sobreuso de los celulares sí nos va... De hecho, ahorita ya hay investigaciones que a través de tanto uso de computadoras, las miopías van a avanzar. Generalmente vamos a llegar a compensar hasta a lo mejor un 80% de la población que va a llegar a utilizar anteojos. Entonces, sí lo recomiendo como método de protección. Perfecto. De hecho ya ahorita ha aumentado. No sé si tú has notado generacionalmente hablando. Sí. Desde que decíamos nuestros padres, no, pues es que nosotros no nos revisaban porque pues no decíamos nada o no lo notábamos. Entonces ya ahorita las nuevas generaciones sí tienen un poquito más de precaución en llevar a sus niños, en revisar. Y generalmente ya hasta en las escuelas los exigen, porque ahorita me llegan muchos, de hecho para entrada a ciertas escuelas, me comentan, necesitamos la evaluación visual. Es para tal escuela. Ok, no, pues ya sé qué datos me piden. Okay. Hago la revisión, les mando todos los datos que requiere la escuela y ya decimos si el estado visual del paciente está en estado óptimo o requiere alguna ayuda visual. Entonces ya también desde las escuelas lo están inculcando esta situación y me agrada bastante. Sí, así es. Otro tema que quería tocar es el tema de las cirugías, porque hay mucha gente que tiene la duda, oye, me opero ya para no usar lentes. ¿Qué tipo de pacientes pueden calificar para una cirugía? Ajá. ¿Y cuáles son tus opiniones respecto a eso? Mira, generalmente, como comentamos hace ratito, las situaciones quirúrgicas las maneja generalmente el oftalmo o oftalmólogo. Para situaciones quirúrgicas se puede trabajar. Nosotros como optómetras somos el primer microfiltro. Sí. Al ser el primer microfiltro, nosotros tenemos que saber qué datos queratométricos, qué datos de estroma corneal, que es un estudio, la paquimetría es el estudio del espacio o la densidad que existe en el estroma para saber si alcanza para poder tallar la graduación. Básicamente el proceso que hacen con el láser es el mismo que se hace con las micas. Por eso generalmente se pide un estudio para saber cuánto espesor tiene la córnea y generalmente ver si el paciente es candidato. ¿Recomiendo las situaciones quirúrgicas? Sí. Aquí depende de la decisión del paciente, pero como todo acto, toda situación quirúrgica trae ciertas secuelas, que a lo mejor puede ser un poquito de ojo rojo, falta de lubricación ocular, puede ser que regrese el efecto dióptrico por el trabajo visual al momento que ya no usaste lentes. O sea, los operan y no quiere decir que generalmente no vayan a regresar a utilizar lentes, pero
Si es alguien que por estética toda la vida ha usado, no sé, un -6 o un -8 y es candidato, yo le diría que sí se opere. O sea, si él quiere cambiar esto, más que nada es decisión de los pacientes. Lo ideal es que lo hagan con la persona certificada, porque generalmente me ha tocado saber de situaciones donde operan a todo mundo en ciertas instituciones. Entonces, pues digo, lo ideal es que se hagan los estudios pertinentes, que se le haga mención al paciente cuánto porcentaje se le puede asegurar, y el que tome la decisión final es el paciente como tal. Entonces, ¿estoy a favor de la cirugía? Sí. Casos muy difíciles, que el mejor plan es el quirúrgico, también. ¿Por qué? Por decir, me ha tocado pacientitos que yo les digo, traes en un ojo ves perfectamente y en el otro ojo se alcanza a mejorar bastante bien, pero traes una graduación muy alta, entonces tus lentes estéticamente se van a ver horribles. Sí. ¿Qué significa una graduación de -6 y un -1? Pues, si quieres puedes operarte y ya vas a traer un buen porcentaje de agudeza visual. Nada más, obviamente, cuídate después de tu quirúrgico, de tu situación de cirugía. ¿Las recomiendo como tal? Sí. Casos difíciles también se resuelven, pero generalmente hasta ciertas cantidades de dioptrías. ¿Esto quién lo tiene que determinar? El oftalmo o el subespecialista. Y yo generalmente cuando los recomiendo con los pacientes, los recomiendo casi siempre con el oftalmo, con la subespecialidad que requieran ellos. Okay. Si es un paciente diabético, lo recomiendo con un oftalmo en subespecialidad en retina. Si es alguien de segmento anterior, pues generalmente, alguien para cirugía de láser, lo recomiendo con un oftalmo en segmento anterior. Entonces, esto principalmente depende de cada caso clínico, es a donde se debe de canalizar de manera especializada. Pero sí, o sea, yo la recomiendo como tal, sí. Sí. ¿Sí? Quien no quiere usar lentes, perfecto. Había escuchado que el astigmatismo no se puede... El astigmatismo se puede operar, sí, pero hasta cierta cantidad. ¿Por qué? Porque generalmente al momento que se hacen los procesos quirúrgicos, hay un poquito más de riesgo a que no nos quede un porcentaje bueno de visión. Todo esto pues lo debe de determinar el subespecialista. Yo les puedo, por decir, yo cuando me llega un paciente, oiga, puedo ser candidato a cirugía láser con un astigmatismo de 6, pues con el método tradicional de cirugía no. Generalmente tiene que ser un tratamiento que pudiera ser a lo mejor con anillos intraestromales o algún otro tipo de proceso quirúrgico o inserción de lente intraocular. O sea, todo depende de la graduación y se tienen que hacer unos estudios complementarios. Si en esos estudios complementarios el profesional les dice, pues te prometo tanto de visión o vamos a quedar tal, perfecto. Pues la decisión, como te lo comento, la decisión siempre es del paciente, porque casi siempre me han llegado, oiga, es que pasó esta situación y ya no vi. Entonces, cuando ya son quirúrgicos, sí es más difícil poderlos apoyar porque generalmente involucra ya los órganos. Sí. Involucra la pupila, involucra la córnea, generalmente, y si no están en óptimas condiciones, pues ya no se... cuando hay alguna situación fuerte o difícil, ya no se puede retocar a veces la cirugía. Entonces, sí hay un poquito más de riesgo, pero que se valoren con la persona ideal. Eso es lo que siempre les recomiendo. Muy bien. Y tengo otra duda. Bueno, sí, aparte de la cuestión de las pantallas o la cuestión genética, ¿qué otra situación, no sé si la alimentación puede afectar en el desempeño del visual o qué otros factores pueden afectar en la vista? Generalmente sí. Si hay un paciente que no tiene una buena situación alimenticia, puede tener algún déficit visual, sí. Generalmente nosotros sabemos que en la retina, dice un chiste ahí dentro del ramo, ¿cuándo has visto un conejo con lentes? Porque ellos comen muchas zanahorias. Sí. Generalmente las vitaminas oculares están basadas en situaciones de betacarotenos, omegas, vitaminas zeaxantina, que son vitaminas específicas para el ojito. Yo cuando algún paciente me dice, oye Edgar, pero pues yo veo bien, me siento bien, pero no tengo estado o problemas visuales, yo generalmente sí les receto algún complemento multivitamínico ocular, como vitaminas, sí. ¿Por qué? Porque generalmente las personas a veces no consumen, en general no decimos no consumen, no consumimos la cantidad adecuada de hierro, la cantidad adecuada de betacarotenos. Entonces, ¿lo puedes complementar con un suplemento alimenticio? Sí, de manera completa y bastante mejoría con los pacientes en ese sentido. Muy bien, excelente. Pues no sé si te gustaría agregar algo más en el tema de la optometría.
que generalmente todos los pacientes, o bueno, en general el mensaje que llegue para toda la gente, que lo hagan con un profesional visual capacitado, que sea alguien que generalmente ustedes pueden observar que sea alguien que haya estudiado la carrera, que tenga su título y su certificación. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de carrera yo lo he notado que ha sido muy prostituida en ese sentido. Entonces, yo lo único que les recomiendo es que vayan con alguien que esté certificado. ¿Por qué? Porque generalmente me ha tocado mucho que van a las casas o que me hizo el examen tal persona. O ciertos establecimientos que tienen su computadora. Ajá, en ciertos establecimientos. Fíjate que ese es otro tema bien interesante. La computadora piensan que hace la chamba. La computadora no. La computadora o el autorrefractor te da unas medidas queratométricas acercadas a la parte refractiva del paciente. Pero no quiere decir que esa sea la graduación como tal. Tienes que llevar un proceso de afinación, tienes que ver la actividad laboral del paciente, saber su experiencia, si ya había usado lentes, si es su primera vez. No puedes, generalmente en graduaciones medianas o altas, no puedes poner generalmente toda la graduación. ¿Por qué? Porque es muy común que a veces no te acepte el paciente, entonces por eso lo tienes que deambular, lo tienes que hacer caminar. Es una batería de pruebas que tienes que hacer en el momento de que se revisen. Lo único que les comento a las personas es que se acerquen con su profesional visual capacitado, o sea, que sea algún licenciado en optometría, en este caso para la situación de lentes, si se van a revisar con algún oftalmólogo, que generalmente sea alguien certificado, porque sí, eso de que me tocaron a la casa y me dicen que me hacen la prueba visual, no confíen. Es como si ustedes me voy a operar con mi vecino y sabías que tu vecino era médico o es médico o algo para poderle prestar tu cuerpo. Tus ojos son un órgano bien importante, sí. Y a veces las personas no le toman la importancia. El 80% de la información pasa por los ojos. Entonces es alguien que generalmente veía y llega a perder la visión, pues prácticamente las personas se entristecen mucho o llegan a tener problemas de depresión y a veces es difícil superarlo. Lo único que les recomiendo es que sea un profesional visual certificado. La recomendación que les puedo hacer. Sí, generalmente en establecimientos dicen, no, pues es que me revisó tal persona, o que me revisó un vecino, o me revisó tal. Te digo porque me tocó, que me decían, me comentó a mí un día una vecina, en ese sentido me decía, oiga, es muy difícil su trabajo. Y yo le digo, sí. Me dice, es que me ofrecieron chamba de lo que usted hace. Y yo le digo, pues es que no estudiaste esto. Dijo, no, es que nomás me dicen que le pique a la computadora y que le ponga los numeritos. Pues no es eso, o sea, básicamente desde la amnesis del paciente tienes que saber. Es por eso el que debes de preguntar, debes de hacer una evaluación completa, debes de saber el sistema metabólico del paciente cómo está. Entonces, yo los invito generalmente a todos los pacientes a donde se revisen, sea un lugar donde hagan una revisión optométrica completa, una revisión clínica buena, generalmente que le hagan una revisión buena, porque generalmente ya hay muchos pacientes que desconocen que eran diabéticos. Yo es una prueba que implemento siempre en mi consulta. El gastar en una tirita te puede dar datos de algún paciente que generalmente a lo mejor no sabía que es diabético. Obviamente hay que aclararlo porque después una glicemia alta o una glucosa alta no quiere decir que sea diabético. Aquí depende mucho de los factores de qué comió antes y generalmente cuántas horas llevan con el azúcar en esa cantidad. El estudio completo que generalmente yo les mando a realizar cuando tengo sospechas de algún paciente, tienen que practicarle una hemoglobina glucosilada para verles el control de 3 meses atrás de cómo andaban del azúcar. La presión, también me ha tocado diagnosticar muchos pacientes de presión. Entonces cuando me preguntan, oye, ¿y eso por qué? Eso a mí no me lo hacían. Pues es que hay que brindarles un mejor servicio. ¿Y la diabetes y la presión alta de qué manera afectan a la... Generalmente cuando un paciente es diabético y no lo sabían, el sistema visual es el órgano más noble. Yo se los digo porque es el más noble. Porque puede haber alguien que tenga azúcar de 300, 350 y que a lo mejor no note nada visualmente. Entonces, ¿qué te llegan y te comentan estos pacientes? Oye, Edgar, como que veo de repente pañoso. Hay días que veo más, hay días que veo menos. Cuando me dicen a mí esa es claro. Se ocupa piquetito, se ocupa saber cómo anda del azúcar. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama retinopatía diabética.
En la retinopatía diabética hay varios estadios. Dentro de los primeros estadios no pasa nada. ¿Qué significa no pasa nada? El paciente no siente nada. Pero al momento de que no se han revisado, generalmente es donde nosotros debemos ver el fondo de ojo y ver que no exista ningún daño. Si yo ya sé que es un paciente que tiene 15 años de evolución de diabético, forzosamente le tienes que hacer fondo de ojo. ¿Por qué? Para ver si no hay algún daño, si no hay una hemorragia. Si ya hay hemorragia, canalizarlo para que pongan láser. El subespecialista, como te lo comento, tiene que ser el retinólogo. En la situación de la presión, también existe la retinopatía hipertensiva. Entonces también te forman ciertas cualidades en la retina y hay varios estadios. ¿Y esto en qué se traduce? Que generalmente algún paciente, ya sea diabético o hipertenso, los factores metabólicos aceleran los procesos de formación de catarata, los daños en retina. Entonces todo esto, como somos el primer microfiltro, por eso les sugiero siempre que sea una atención clínica óptima, que quien los revise todas las situaciones para evitar un daño a futuro. Porque el detalle es que cuando ya un paciente tiene una hemorragia y ve un sangrado y ya dañó el sistema visual, pues ya no se va a poder hacer nada. Entonces, ahí y generalmente a veces los pacientes dicen, no, es que me puso láser y ya no vi nada. No, pues el que venía dañado desde antes eras tú con la hemorragia. Entonces, sí, la prevención es lo principal en cuanto al área visual. Yo es lo que siempre les sugiero a todos mis pacientes. Simplemente lo único que puedo yo dar como recomendación. Y uno que ya está dentro de este ruedo, cambia uno la perspectiva de las situaciones. Es como la clásica, bueno, yo antes me tocó una amiga de la familia que decía, yo a mis hijos nunca les voy a prestar el celular, porque llegó a ver que a veces les prestan el celular. Le dije, no digas nada, le dije, mejor no digas nada. No, yo sí. Y luego después cuando ya lo ves al niño con el celular, oye, pues no, que no. Ah, pues es que para que se esté en paz un ratito. No, pues mejor no juzgues. Sí. O sea, échale ganas y tratar de ser... Yo lo que traduzco es generalmente tanto en mi vida como en las situaciones de negocio y de emprendimiento, y lo que yo creo que ha sido base de los éxitos que todas las personas pudieran aplicarlos a su vida y que aseguro que les va a dar el éxito. Tú trata a las personas como quisieras que te trataran. Simplemente, si tú tratas bien, si tú eres cordial, vas a recibir el mismo trato de forma recíproca. Si no, pues evítalos, o sea, tampoco te choquees. Sí. Pues evítalos y nada más. Pero sí, Edgar, entonces, pues agradecemos por la invitación y ya nos echamos aquí un ratito de plática. Una buena platicadita, así es. Sí. Pues te agradezco mucho el haberte abierto a los micrófonos, compartir tu experiencia. Aquí con la pena. Aquí con la pena. Así es. Y te felicito por todo el emprendimiento. No, pues hay que echarle ganas, Edgar. Yo también te felicito por toda esta nueva situación de estarte actualizando, de estar siempre a la par, de estar siempre con lo más nuevo. Si sale algo, hay que hacerlo. Si se está saliendo, si se está haciendo situaciones de entrevistas, hay que estar a la par para darnos a conocer. Entonces, esto nos habla de actualización y de que amamos lo que hacemos. Entonces, yo siempre se los he dicho, a veces me dicen a mí en consulta, oiga, y usted, le digo, no, yo ya no trabajo. Le digo, yo ya no trabajo desde hace más de 12 años. Y todo el mundo se me queda viendo. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué dice que usted no trabaja? Dije, no, le dije, porque yo lo que hago a mí me encanta hacerlo. Sí. Entonces, como me encanta, yo no lo veo como un trabajo, la verdad, o sea, y yo creo que eso lo notan y los perciben tanto los pacientes o los clientes en dado caso. Entonces se nota en tu trabajo de que te gusta y lo amas. Yo le digo a mi esposa, a veces prefiero estar en la consulta que estar haciendo otro pendiente. Sí. Porque la verdad yo disfruto mucho la plática. Las cámaras no me agradan tanto, pero la verdad, como ahorita estoy platicando directamente contigo, entonces no le hago caso a las cámaras y espero que haya fluido mejor. Así es. No, pues excelente. No, muchas gracias. Y pues muchas gracias por Edgar por ser mi paciente y por invitarnos a este podcast.